Hola, ¿alguna vez te preguntaste qué define la estética del tango? El tango es una danza muy particular por muchos motivos. Uno de ellos es que, a diferencia de todas las demás danzas, el tango no tiene ninguna estructura. Entonces lo que lo define no es la estructura coreográfica que luego los bailarines interpretan, sino es cómo bailo o qué impronta le pongo al bailar el tango. ¿Sí? Entonces, este concepto lo entendió muy bien Carlos Vega, que fue el primer musicólogo argentino, que estudió todas las danzas folclóricas y descubrió que todas las danzas tenían una estructura y que lo que le daba identidad a esa danza era esa estructura. Después estaba la impronta de los bailarines que le daban ese toque especial a cada baile. Cuando apareció el tango, Carlos Vega se sorprendió porque justamente el tango no tenía ningún tipo de estructura, ¿sí? Y lo que le daba identidad era el cómo los bailarines lo bailaban. Entonces, podemos decir que bailar el tango hay un cómo que lo hace que sea tango. Hoy vamos a ver en este video los tres personajes históricos que influyeron en la estética de la danza del tango. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Los gauchos fueron los artífices de la patria libre. Pelearon junto a todos los grandes ejércitos patriotas y se les conocía por su bravura, coraje, valentía y un profundo sentido del honor y de la libertad, que respetaban y hacían respetar con la vida misma si era necesario. El gaucho era altivo, orgulloso y con un fuerte sentido de pertenencia. En los libros del Martín Fierro son una clara expresión del sentir del gaucho en el proceso anterior a la aparición del tango. Y en el tango pampero se lo describe perfectamente en su espíritu. El gaucho le aporta a la danza del tango una postura erguida y orgullosa, y la parada, el aquí estoy yo, que le da una identidad criolla a nuestra danza. ¿Y esto? Florida. ¿La calle Florida? Sí, pero está para quién de la gente nomás. Peatonal. ¿Antes no era? No. Pero mirá esto. Disimule, Canaveri, que es normal. Normal. Bueno, están buenas, pero es normal. ¿Cómo me están gustando estos tiempos? ¿Qué hace? Para milonguear estoy yo. ¿Va a bailar? No, estás loco, yo no sé bailar. Canaveri, no, por favor, no sé bailar. Canaveri, no. Bueno, esto no está tan mal. Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de Lampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. ¡Ey! ¿Qué hace? Canaveri. Siga. ¿Qué pasa? ¿Vos Disculpa, ¿necesitas algo? ¿Vos lo conocés? A este Ventarrón, ¿lo conocés? Sí, es un tango. Sí, el tango lo escucho, hermano. Te pregunto por el tipo. Ventarrón, ¿lo conocés? ¿Para qué, Messi? No te entiendo. ¿Qué pasa, Canaveri? Vamos ya mismo a Palermo.
busca ilusionado por la merza de magnato, que enfarolan tu presencia con suntuosa presunción. No manchas, pobre faranela, que aquel que nació en un cátere a vivir modestamente la suerte lo condenó. El tango nace en un periodo de crisálida de la ciudad de Buenos Aires, de la aldea colonial de los tiempos de Rosas a una moderna urbe al mejor estilo de París o Londres. En ese proceso nacen los arrabales, y en estos una tipología de personajes, los malevos, los guapos, los taitas, etc., y con estos los compadritos. El compadrito era un personaje que vestía extravagantemente y de una actitud fanfarrona y burlona. Generalmente imitaba exageradamente, con sus gestos y actitudes, la fisonomía de los otros personajes del arrabal. Por ejemplo, exageraba el caminar de los negros y la postura altiva de los gauchos. Con el tiempo, estas actitudes pasaron a tener su propia identidad. El compadrito le aportó a la danza del tango los pasos y movimientos cancheros. Si hubo pasos simples pero vistosos, seguramente era de algún compadrito. Los africanos llegaron como esclavos y en los distintos periodos de la historia argentina participaron, al igual que los gauchos, en las batallas libertarias. Fue en la época de Rosas donde los negros tuvieron reconocimiento y valor social. En ese entonces, el 33% de la población era negra. A partir de la caída de Rosas, hubo dos fenómenos que prácticamente redujeron la población afro en las tierras criollas. Una fue la Guerra de la Triple Alianza y la otra fue la peste amarilla. Los sobrevivientes, ya afroargentinos, vivían aislados de los acontecimientos sociales y políticos en las rancherías, que eran pequeñas comunidades de negros donde mantenían sus tradiciones y costumbres. El candombe o candombe fue la cultura que los mantenía unidos y que influyó en la música como en la danza del tango. Los negros le aportaron a la danza del tango los movimientos cadenciosos y las quebradas vistosas. ¿Qué te pareció el video de hoy y los personajes que influyeron en la estética del tango? Bueno, básicamente
este cómo del que hablaba Carlos Vega y que realmente define el tango y que nos da la sensación de que una pareja baila tango es por cómo lo baila, ¿sí? Además del abrazo de tango, que es otro elemento que define la danza. Hay un cuarto elemento que vino décadas después. Lo que vimos hoy son los 3 personajes que le dieron origen a la estética del tango en su génesis, y hay un cuarto que es el de los Niños Bien, o de los Giulietta, que fue a partir del año 20, cuando la oligarquía aceptó el tango en sus salones y le prohibió casi todos los movimientos que lo hacían tango, como lo bailaban en los arrabales, como la sentada, las quebradas, los cortes, pero a cambio le agregaron un elemento que los distinguía, que era la elegancia. El tango de salón era el que se bailaba en los salones, digamos, de la gente de dinero de aquella época, estamos hablando del año 1920, y este elemento de la elegancia uniéndose a la estética de los 3 personajes que hablamos en el video de hoy. Bueno, si te gustó este video, te invito a que me des un me gusta, me comentes qué te pareció y lo compartas con tus amigos si lo consideras de valor. Nos estamos viendo en la próxima. Gracias. ¿Qué saben los pitucos que bailan por receta? ¿Qué saben lo que es tango? ¿Qué saben de compás? Aquí está la elegancia, qué pinta, qué silueta, qué porte, qué arrogancia, qué clase para bailar.